Buenos días. Es un privilegio y no es, de verdad que no lo digo como un formalismo o como algo aprendido. La palabra privilegio es grande para un cristiano porque Dios nos ha dado tantos privilegios y es un privilegio poder estar aquí hoy, por compartir tiempo, reflexiones y enseñanzas que son de la palabra y que son de Dios, que no son mías. Es un privilegio también poder orar con vosotros y poder sentir cercanía y comunión. Hemos orado a Dios y pensaba que la oración es como un olor fragante para Él, es como incienso que se quema y él la recibe. Orarle a Dios es reconocer que Él tiene el poder para solucionar todas esas cosas, es darle el honor, la gloria, es darle su sitio, es reconocer que nosotros sin Él no podemos nada y es hacérselo saber. También es obedecer a nuestro Señor Jesucristo, que nos pidió que hiciéramos lo que Él nos decía. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo, y Él nos enseñó a orar y nos mandó que así hiciéramos. Y tener una vida en oración es tener una vida con el corazón dispuesto para poder escuchar a Dios. Es bonito poder orar con vosotros y pedir por todas esas personas que muchas de ellas no conozco, pero que en mi corazón siento deseos de bondad para ellos, porque sé que Dios tiene planes de bondad para ellos y no de calamidad, como dice también la palabra. Y también hemos alabado con canciones que, como decía Patreton, hemos cantado verdades tan profundas, verdades tan altas, verdades que nosotros solo podemos entender porque el Espíritu Santo pone en nuestros corazones lo que significa, porque antes de conocer al Señor no entendíamos todas estas cosas. Y hemos cantado especialmente un himno, No soy yo, sino Cristo en mí, que también creo que da la posición y el sitio que nuestro Señor Jesucristo se merece. La verdad es que desde hace mucho me encantan los himnos. Me encantan. Primero por la sencillez de la música, que permite a todo el mundo aprenderlo fácil. Y segundo porque es predicación del Evangelio para salvación hecha canción. Me parece que es una bonita manera de preparar nuestros corazones y nuestras mentes para aquello que tiene el Señor para decirnos. Tenemos muchas horas de oración, muchos de vosotros muchas más horas de lectura de la Biblia incluso que yo. Sin embargo, el Señor utiliza todos los instrumentos para hacerse entender, y Dios quiere que le entendamos y quiere que sepamos que Él nos habla. Pensaba ayer especialmente que llevo unos días peleando un poco con el tema que iba a traer hoy a compartir con vosotros. En mi corazón siempre estuvo traer este tema que traigo, que tiene que ver con que estamos en enero, con que ha acabado un año, con que estamos empezando otro. Pero durante esta semana he estado tentado por cambiar el tema de la predicación y hablar del rey David, que si Dios quiere y lo permite, compartiré con vosotros en otra ocasión. Porque pensaba, bueno, ya estamos casi a final de enero, quizás no viene muy a cuento, pero el tema de hoy, que es un poco el balance que acabamos de terminar del año que acaba y todos los propósitos que ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón para el año que empieza, no es más que la excusa un poco para poder tratar estos temas y estos textos que el Señor puso en mi corazón en estas semanas atrás. La verdad es que el tema del balance del año y los propósitos de año nuevo, cuando yo me convertí durante un tiempo, me rechinaban un poco, no me parecían demasiado bien, me parecían un poco artificiales, ¿no? Es como que el fin de año, el 31 de diciembre, el mes de enero, ¿no? Que todavía estamos, yo especialmente que tengo un comercio, estoy terminando de cuadrar un poco el ejercicio económico, ahora que presentamos los trimestres del último trimestre del año pasado, y hacemos evaluación de las cuentas y hacemos evaluación de un método de trabajo, de intentar afinar un poco el método de trabajo, pero me parecía que en realidad no es muy bíblico, ¿no? Lo de tener los propósitos, porque de enero, porque no el resto del año, ¿verdad? Sin embargo, este año el Señor ha puesto algunas reflexiones en mi mente. Por supuesto que el 31 de diciembre y el mes de enero no son mágicos, no son fechas dadas por el Señor, no son fechas que aparezcan ni siquiera en la palabra, porque los judíos tenían otro calendario totalmente diferente y su primero de año coincidía entre finales de marzo y principios de
de abril, porque ellos tenían meses lunares, no meses como nosotros. Entonces ellos ni siquiera hubieran pensado que podíamos estar hablando de enero como el primer mes del año. Así que es una fecha y es una costumbre total y absolutamente cultural, y tiene que ver con el calendario romano al cual nosotros nos acogimos cuando la cristiandad, cuando el Evangelio inundó todo el mundo grecorromano a través de Pablo y de otros muchos hermanos y de la Iglesia. Y por eso es. Pero este año he estado reflexionando mucho, porque la verdad es que he tenido varios procesos de conflicto, de reajuste, de oración, y pensaba que la cultura no está lejos del alcance de Dios, que más bien es el medio por el que Dios se ha revelado muchas veces. Dios se acerca a nosotros para hablarnos en nuestro idioma, y Él mismo se encarnó en un momento cultural concreto y en un hombre concreto, que fue Jesús, que interactuó con personas concretas que estaban pasando procesos complejos y que estaban totalmente influenciados por su cultura y veían el mundo a través de las gafas de su cultura. El Rey del Universo, que es Cristo, entiende los momentos culturales. Él mismo nos dio la capacidad de entender los ciclos. El hombre entendió pronto cuándo tenía que cosechar y cuándo tenía que sembrar, porque somos capaces de reconocer esos patrones y esos ciclos, y Él es el autor de esos ciclos. Y durante estas semanas pasadas pensaba que en realidad Dios tomó en el pueblo de Israel a un pueblo esclavo en un proceso en el que ellos tenían una cultura totalmente mimetizada con la cultura egipcia, y cogió a un pueblo esclavo y levantó a Moisés para que los guiara y les diera la ley. Y podemos leer en Éxodo 3:10: ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Y el pueblo vagó durante 40 años y el Señor estuvo transformando ese pueblo, moldeando y sustituyendo ese pueblo sumiso por una cultura más afín al Señor, y transformándolo en un pueblo guerrero, y encomendó después a Josué la conquista de la tierra prometida. Sé valiente, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esas palabras suenan en el corazón de cada cristiano cada día de su vida, porque es cierto que el Señor va con nosotros a donde quiera que vayamos, y en otras muchas partes de la Biblia se puede leer eso, como en el libro de Isaías. Y cuando tomaron posesión de la tierra y el pueblo se olvidó de Él y le volvieron la cara, entonces el Señor levantó a jueces que los libraron de la mano de los que le saqueaban, dice Jueces 2:16. Dios habló después al pueblo a través de Samuel, que le había dicho a Dios: habla, tu siervo oye, en Samuel 3:10, y le ordenó a Samuel que le diera un rey. Y el Señor ungió a Saúl, y cuando Saúl falló, Dios ungió a David para que guiara a su pueblo. Y Él los pastoreó según la integridad de su corazón, y los guió con la destreza de sus manos. Dice el Salmo 78 en el versículo 72. Dios dio profetas antes, durante y después de un proceso tan doloroso como fue el exilio en Babilonia. Te di por profeta a las naciones, le dijo a Jeremías, apuntando ya que la salvación sería universal y que buscaba a toda creación de Él. Te di por luz a las naciones, le dijo también a Isaías, apuntando directamente a Jesús como una promesa que ellos todavía no podían entender, como una realidad mucho superior a lo que el pueblo podía entender entonces, y nació Jesús. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, escribió Juan en su Evangelio en el capítulo 1. Como veis, Dios obró desde el principio a través de la cultura, e incluso transformó a la cultura. Nosotros, hoy se habla tanto en las noticias, ¿verdad?, de los valores cristianos, que sin los valores cristianos la civilización occidental se derrumba. Yo estoy de acuerdo con ellos, sinceramente. Y
Y lo sorprendente es que esos valores cristianos llegaran a un mundo griego tan diferente del mundo judío en las que se había gestado. Hay muchas personas, y estas semanas atrás escuchaba un vídeo de una apologeta contestando precisamente a esta objeción. Hay muchas personas que dicen que es lógico que Dios obra a través de la cultura porque Dios es simplemente una proyección de lo que somos nosotros. Sin embargo, esas personas están obviando realidades muy profundas, como que nuestra fe y la revelación de ella en el Antiguo Testamento es un edificio que tiene un andamiaje cultural judío. Sin embargo, cuando retiraron esos andamios, el edificio se sostuvo y la fe y el edificio de la fe también habitó en Occidente. No es cultura, es revelación. No es proyección de los hombres, sino que es modelaje de Dios para que nosotros podamos entenderle en el medio en el que nosotros vivimos en cada momento. Y hoy nos acercamos al Antiguo Testamento y lo leemos y lo entendemos, y Dios nos sigue hablando a través de él. Mirad lo que dice la carta a los Hebreos en su primer capítulo, desde el principio, que hoy Patro ha nombrado. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres a través de los profetas, en los últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. Lo que os quiero decir con todo esto es que Dios actuó en la historia y actúa en la cultura. Y asimismo obra en nuestra vida hoy. Cada balance, cada propósito, cada reflexión y evaluación sobre lo que hacemos en nuestra vida y que nos vamos a proponer puede y debe ser acercado a Dios, según la segunda carta de Corintios, que tiene un versículo muy bonito. Dice: todos nuestros pensamientos sean cautivos a Cristo. Y ese es el reto, ¿no?, que quiero transmitir primero hoy, que todos nuestros pensamientos sean cautivos a Cristo, que le tengamos presente en cada evaluación y en cada propósito. Ya sea un propósito sencillo, como sea este año en casa vamos a ser más ordenados, o vamos a empezar a ir al gimnasio. ¿Cuánta gente se habrá apuntado al gimnasio hace una semana? O ya sea, voy a leer más la Biblia, voy a orar cada día y voy a confiar más en el Señor, no me voy a afanar en todos estos problemas. Cada uno de esos propósitos, si los llevamos a los pies de Cristo, desde luego Él tiene poder, como hemos dicho antes. Cuando oramos reconocemos su poder. Él tiene poder para que esos planes puedan ser para su gloria, y si son para su gloria, están bien. Desde luego no hace falta que sea enero para que nos propongamos cosas nuevas, porque hay un versículo muy bonito que un hermano en la iglesia lo dice continuamente, pero se llama Manolo y lo dice continuamente. Las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Cualquier día es bueno para acercarnos al trono de gracia y traerle nuestros planes. Cualquier día es bueno para arrepentirnos de algo que estamos haciendo mal, pedirle perdón al Señor y pedirle un propósito más afinado, porque Él tenía un propósito que quizás nosotros no habíamos entendido y eso nos estaba desviando de Él. Así que estamos en enero y hemos hecho muchos planes, pero da igual que sea enero, que sea marzo o que sea mayo. Como dice el salmista en el Salmo 37, en el versículo 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Y eso es válido ayer, hoy y siempre, cada día de nuestras vidas, y cada día de nuestra vida que será eterna. Encomienda al Señor tus proyectos, revalúalos a su luz y Él actuará, dice el Salmo. Encomendar enlaza bastante bien con lo que hemos estado hablando sobre la oración. Encomendar en significado, en castellano, significa encargar a alguien una tarea que sabemos que él podrá llevar a cabo perfectamente. No le encomendaremos a alguien que no es capaz de realizar una labor, esa labor misma, porque sería un fracaso, es imposible. Pero Dios lo puede todo. Así que encomendemos al Señor nuestros caminos.
Y volviendo a la cultura hebrea y volviendo al texto original del Salmo 37 que escribió el rey David en hebreo, la palabra encomendar en hebreo se dice, se escribe al menos, gol, ¿vale? Y viene del verbo galal. Lo he leído en varios comentarios, he estado buscando académicos y tiene una significación nada espiritual y muy concreta. El verbo galal significa literalmente hacer rodar algo pesado. El verbo originalmente se utilizaba para piedras. Era común que una gruta se tapara con una piedra grande, que una tumba se sellara con una gran piedra, que un pozo para evitar que los niños, que algún caminante se cayera en él, se tapara con una piedra pesada. Y ese era el verbo que se utilizaba, galal, hacer rodar algo pesado. Me gusta la idea cuando hago mis pinitos buscando la palabra original, qué significaba, y pienso en qué entendieron los receptores originales del texto cuando leyeron y recitaban el Salmo. Me gusta comprobar que Dios utiliza siempre cosas total y absolutamente entendibles. Algo tan cultural como tapar un agujero, que ya no hacemos porque no existen esos agujeros, tenemos tapas en la alcantarilla y no hace falta ponerle una piedra grande. Esas piedras eran muy pesadas realmente. En realidad, el Salmo estaba diciendo a voces: deja tus cargas a Dios. Tú no puedes hacer mover esa piedra solo, pero para Dios eso no es un problema. Dios quiere que le entendamos y que le escuchamos, y por eso habla de una manera tan entendible. Y por eso me gusta muchas veces indagar sobre qué entendían los receptores originales sobre estos textos. Así hay muchísimos ejemplos en la palabra. Muchas veces en Occidente, teniendo un deje un poco herederos de la teología medieval, hacemos un poco de platonismo, ¿no? Y elevamos todo al mundo de las ideas, a lo abstracto, a lo espiritual. Y sin embargo Dios habla de manera concreta. Dios nos da instrucciones concretas para que podamos entenderlas y nos habla así. Por supuesto, todos nuestros proyectos Dios puede llevarlos a cabo, y si no los lleva a cabo nos puede dar entendimiento para saber por qué Él ha decidido que nuestro propósito es otro del que nosotros habíamos entendido. Y en oración podemos reevaluar todas estas cosas. Da igual el mes que sea, como os decía. Él dirige nuestras vidas y Él es el dueño de todas las cosas. Así que encomendemos nuestros proyectos y nuestra vida al Señor, porque Él tiene un propósito, y ese propósito es que cada día nos parezcamos más a Cristo y que cada día podamos darle su gloria, y que, como orabais, poder predicar el Evangelio y reflejar esa luz. Estamos llamados a ser bálsamo, a ser sal, como decía Patro, podamos reflejar esa luz en cada uno de los proyectos que emprendamos en nuestras vidas. Y la verdad es que, lo dicho, en la empresa hemos tenido problemas graves, hemos despedido por un conflicto grave a un empleado y estamos en medio de abogados, y sigo orando por el tema y sigo orando por esa persona también. Y le pedí al Señor que reenfocara mi manera de afrontar cada proyecto y cada proceso. Y también acabamos de terminar un año y haciendo balance. Hemos hablado de los propósitos, pero cada propósito en realidad va siguiendo a un balance. Si hacemos propósitos nuevos, porque nos damos cuenta de que hay cosas que cambiar posiblemente. Y igual que hemos encomendado nuestro proyecto al Señor, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras dificultades, se las podemos acercar y cederle esas cargas a Él también, encomendárselas a Él, para que no tengamos que cargar con ellas. Hemos cerrado un año y todavía hoy al llegar hablábamos de
de algunos familiares, algunos amigos. Hablábamos de estas Navidades, de cómo nos hemos pasado, de cómo hemos entendido y cómo hemos celebrado que el Señor nació, pero también echando de menos a personas. Dice Santiago en su carta: si alguno está triste, que ore. Y enlazamos con lo que hemos estado diciendo. Y si alguno está alegre, que cante alabanzas. Y de gracias a Dios con esa alabanza. El Señor es digno de alabanza en todo momento, pero cuando estamos alegres es bonito acordarnos de Él, porque cuando estamos tristes nos acordamos siempre y continuamente. El que esté alegre, que cante alabanza, y así alegre también a las personas que les rodean, porque en la alegría de cada uno de nosotros hay alegría para cada uno de sus hermanos. Pero siendo sinceros y echando la vista atrás, este año hemos tenido problemas, quien más, quien menos, habremos tenido problemas o conocemos a personas que han pasado momentos de mucha dificultad. Hemos estado orando por esas personas hasta hace poco y por esos procesos, algunos de pérdida, otros de escasez, algunos de dificultad simplemente, conflictos también hemos tenido, pero siendo sinceros y acercándonos a la palabra, Jesús nunca nos prometió que tuviéramos ausencia de problemas o de sufrimiento. Solo nos prometió que en Él tendríamos victoria. Pero aún así es difícil. ¿Qué significa tener victoria cuando uno lo está pasando mal? Es un reto para nuestros corazones. Es un reto fuerte en el que tenemos que reflexionar. Muchas veces evaluamos nuestras vidas por los procesos que estamos atravesando, o incluso evaluamos nuestra existencia por los años que vamos a estar en la tierra, que tampoco son tantos. Y no digo que no tengan importancia, que eso, yo pienso que la vida es un regalo y que Dios nos creó por amor, para que pudiéramos tener una vida en plenitud y en abundancia. Pero este mundo se estropeó, este mundo cayó y vivimos las consecuencias de todo esto. Pero Dios no tiene solo unos años para nosotros en la tierra, sino que tiene preparada la eternidad para nosotros. Y si elevamos el foco muchísimo más, es fácil entender cuál es la victoria que tiene Cristo para nosotros. Él venció la muerte y venció al pecado. Y nosotros tenemos victoria en Él. Esto que suena tan abstracto, que suena tan en el mundo de las ideas, ¿no? Como estamos hablando ahora, con este pensamiento griego, con el platonismo, se puede ver cómo toca tierra en la segunda carta a los Corintios, que es donde vamos a estar reflexionando en el grueso de este diálogo con la palabra. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en los versículos 3 y 4, escribe lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con el que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pablo llama a Dios Padre de misericordia y Dios de toda consolación. A poco que investiguemos un poco esta carta y que investiguemos la vida de Pablo, en el momento en que Pablo escribe estas líneas está pasando por muchísimo sufrimiento, por muchísimas pruebas, y aún así él proclama y grita que él tiene esperanza en Jesús. Es cierto que los problemas son muchos, pero la esperanza en nuestro Señor es muy superior a esos problemas. Es difícil atravesar las circunstancias, pero Pablo vive en la seguridad y en la certeza y dando testimonio de que él tiene esperanza en su Señor. ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿La vida eterna? ¿Algún día estar con Dios en su presencia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, que esa es parte de nuestra esperanza, pero no solo
no solo eso. Por supuesto que nuestra vida eterna empezó el día en que nosotros miramos al Señor, nos arrepentimos de todo lo que habíamos hecho mal, nos arrepentimos de haberle desobedecido, de haberle agraviado, le pedimos perdón y Cristo nos cubrió con su sangre. Nuestra vida eterna no empieza el día que nos morimos, sino que hoy es ya nuestra vida eterna. Y el reino de los cielos se acercó en Jesús y sigue aquí con nosotros en su iglesia. Y esas son las verdades que nosotros proclamamos, nuestra fe tomada por justicia. Y ese es el mensaje que Fina llevaba a sus vecinos y que Trini llevaba a sus amigos y que para el mundo es locura simplemente. ¿Cómo no estar enfadado con Dios si Él está permitiendo todo esto que nos ha pasado? Es un problema profundo y es el gran problema del entendimiento humano con respecto a los planes de Dios, el problema del mal. Cómo un Dios bueno puede permitir que ocurran cosas malas. Es algo con lo que cada persona tiene que lidiar y por lo que, por supuesto, el Evangelio tiene respuestas. La primera, Jesús. Y nuestra esperanza en Él, que está por encima de todo entendimiento. Pero si indagamos en la palabra, a mí me gusta mucho un versículo del profeta Joel, que fue el versículo con el que yo me convertí y entendí esto precisamente porque yo cuando la primera vez que clamé a Dios, le clamé pidiéndole explicaciones por algo horrible que había sucedido. Y el profeta Joel dice que nos rasguemos el corazón y no las vestiduras, que nos volvamos a Dios de todo corazón, que le busquemos y que Él nos oye. Y dice una frase que dice: Dios se arrepiente de permitir el mal. Y ese arrepiente viene en la Biblia donde lo leí entonces, venía en cursiva, ¿vale? Y a mí me llamó la atención. Y es verdad que Dios no se arrepiente porque Él tiene un plan perfecto, pero a Él le duele y se duele con nosotros. Dios no está lejos de nuestro sufrimiento, Él está alrededor nuestra. Y como cuando Marta se acercó al Señor después de que su hermano Lázaro hubiera muerto, el Señor sabía que Él iba a resucitar a Lázaro, pero Él lloró. Y se conmovió, dice el texto en Marcos, se conmovió con Marta. El Señor, que es Jesús, se conduele con nosotros y nos acompaña en estos trances difíciles. Ojalá las personas que no le conocen puedan entender todas estas cosas y puedan encontrar consolación en el Señor, porque Él es el Dios de toda consolación. De hecho, Jesús no rehuyó del sufrimiento y cuando iba a llegar su hora, como Él la llamaba, demostró angustia y demostró dolor. Jesús, desde luego, sí hizo algo en la tierra, además de cumplir su misión gloriosa de morir en vez de nosotros para que Él recibiera el castigo que nosotros nunca vamos a tener que recibir. Otra cosa que hizo es identificarse con nosotros en todo, y en esto también, en el sufrimiento también. Su misión era mucho más importante que la nuestra, hoy por supuesto, pero nuestra misión se sustenta en que Él cumplió su parte. Y le pido a Dios que nos dé fidelidad en nuestros corazones, porque nosotros no podemos solo permanecer firmes. Le pido que nos sostenga a través de estos procesos difíciles, a través de cada pérdida, de cada enfado, de cada frustración, de cada proceso que no entendemos, muchas veces laborales, otras veces en el día a día, simplemente en el trato, en la familia. Y le pido a Dios que entendamos que en Jesús podemos aprender que el sufrimiento tiene un propósito.
El sufrimiento nos capacita, el sufrimiento nos transforma. En la palabra se habla del Señor como un alfarero y el proceso para el barro a veces es difícil. El barro hay que estrujarlo, hay que moldearlo, hay que golpearlo. Por supuesto que Dios se conduele con todo eso y Él no es el que crea todo ese mal. Más bien, al contrario, Él vino a corregirlo. El mal proviene de la ausencia de Dios precisamente, y cuando el pecado entró en la creación a través de un hombre, igual que a través de un hombre ha salido y saldrá, estropeó todo lo que había aquí. Y muchas veces yo doy clases de escuelita dominical y le explico a los niños, ¿no?, que muchas veces los errores que cometemos no son demasiado graves. Uno puede pensar, bueno, no es grave aquello que acabo de hacer, me he equivocado, estaba enfadado, he contestado mal. Pero cada pecado cuenta, y cada pecado degrada la creación que Dios hizo perfecta. Cada muesca que le hacemos al planeta, a la creación, a las personas que nos rodean, va dañando lo que Dios había hecho. Y el tema es que somos 8.000 millones de personas en el mundo, todos pecando a la vez. Es que de verdad que demasiada misericordia tiene el Señor, que mantiene esto girando todavía, porque si no fuera por Él sería total y absolutamente imposible. Yo, reflexionando sobre estas cosas, me acordaba de un par de historias. Primero, hoy está aquí mi mujer. Mi mujer, cuando tuvo a nuestra primera niña, tuvo una depresión postparto. Y la verdad es que fue un proceso que yo entonces no supe entender bien y no calibré lo suficiente. Hoy, mirando atrás, le pido perdón a ella y pido perdón a Dios por no haber hecho todo lo que estaba en mi mano. Y esa depresión postparto, que es más normal de lo que un varón como yo, que no se va a tener que enfrentar a un parto nunca, cree que sucede, fue dura y fue un proceso difícil para ella. Lo hemos hablado después. Ser madre es un proceso difícil, el embarazo es un milagro, pero es un proceso duro para el cuerpo de la madre, y el cambio hormonal es importante, y el cambio en tu vida. A partir de ahora tú no eres lo primero, sino que lo primero es tu hijo, y es un regalo porque creo que Dios obra a través de cada madre, enseñándonos a negarnos a nosotros mismos en favor de otro que es indefenso, y eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Pero el tema es que fue un proceso difícil. Bueno, ese proceso pasó y quedó ahí, pero recientemente una amiga suya ha tenido una niña y ha tenido una depresión postparto muy gorda, muy difícil, y lo ha pasado muy mal. Y Elena tenía las palabras precisas, el consuelo concreto que esa mujer necesitaba escuchar. Tenía el testimonio de fe nacido de ese sufrimiento para que esa persona pudiera recibir la consolación que nosotros hemos recibido antes. En el Señor somos instrumentos de consolación, somos instrumentos de su misericordia, y Dios utiliza cada cosa, cada bendición que nos da, cada regalo, pero también cada tropiezo que tenemos en este mundo. Y podemos pensar que Dios no está con nosotros en esos procesos, podemos pensar que nos hemos caído, pero cada hijo suyo estamos sostenidos por Él y no en el suelo. Mirad qué versículo más precioso escribe Pablo. Pablo dedica 7 capítulos de la segunda carta a los Corintios, 7 capítulos a hablar del sufrimiento. Imaginaros la necesidad que él veía y la necesidad que el Espíritu Santo puso en su corazón de poder explicar estos procesos. Dice Pablo en el capítulo 2, en los versículos 14 y 15, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma en Cristo somos entre los que se salvan y entre los que se pierden. Y me llama la atención ese entre los que se pierden. Tenemos que dar testimonio. La iglesia es un hogar seguro, es un lugar
confortables donde estamos, y Dios levantó este hogar para que pudiéramos estar en él. Este hogar no es el edificio, sino que somos las personas. La iglesia es la congregación, es la asamblea de Dios, pero Dios nos llama a dar consolación también entre los que por ahora están perdidos y que Él está buscando. Hay otro versículo precioso en el capítulo 4, 2 de Corintios 4, en el versículo 7 al 10, que dice: pero tenemos estos tesoros en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Qué preciosidad de texto. Pablo estaba pasando momentos difíciles y creo que Pablo se escribía esto también a sí mismo, o que el Espíritu le daba estas palabras para que el propio Pablo, al releer su carta, pudiera tener testimonio de esto. Afligidos en todos, pero no agobiados. Perplejos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando la muerte de Jesús en nuestro testimonio y en nuestra negación a nosotros mismos, a todas las personas. Igual que somos copartícipes de esa muerte, también lo seremos de su vida eterna. La verdad es que es precioso el texto. Pablo estaba pasando muchas dificultades. Pablo había fundado la iglesia de Corinto en el año... Esta carta es del año 55 y había fundado la iglesia de Corinto pocos años antes. Estamos hablando de mucha cercanía con respecto al hecho de la crucifixión de Jesús. Y ya vemos cómo algún evangelio circulaba y había cartas que daban testimonio fiel de testigos oculares. Y Pablo daba testimonio de haber conocido al Señor, aunque no fuera en vida, sí se le apareció en su camino a Damasco. Corinto era una ciudad complicada para los cristianos, era una ciudad tremendamente idólatra, y el culto a Afrodita era el culto principal, aunque no solo ese. Eran idólatras por cultura y por economía. Era muy rentable todos esos cultos, y la iglesia de Corinto era como una china en el zapato de las autoridades corintias en aquel entonces, porque venía a destruir todo en lo que se fundaba su riqueza y sus vidas, como Jesús había hecho anteriormente con fariseos y escribas. Pablo escribe todas estas cartas para consolar a esas personas en ese ambiente hostil de persecución. Y también persecución estaba sufriendo Pablo en aquel entonces. En la propia carta él relata unos hechos extremos en los que él mismo se dio por muerto, y dice que Dios lo salvó para que él pudiera dar testimonio de la gloria de Dios y del poder del Señor. Había otros problemas en la iglesia de Corinto, y era que había habido una división fuerte debido a que algunos nuevos predicadores y algunos nuevos falsos maestros despreciaban el ministerio de Pablo, el ministerio apostólico de Pablo, y le despreciaban por ser pobre y tener dificultades económicas. Ellos eran personas exitosas. La verdad es que cuando leía todas estas cosas me daba cuenta cómo la teología de la prosperidad está en el corazón de las personas desde el principio de la iglesia, y cómo estas personas desdeñaban a Pablo porque, según decían ellos, y parece ser que así era, Pablo no era un predicador elocuente, aunque sí era un expositor por escrito excepcional, aunque la verdad es que la asistencia del Espíritu Santo seguramente también le ayudó, ¿vale? Y Pablo llamaba a Corinto a arrepentirse de ese desprecio que habían tenido con él, porque él había fundado la iglesia y había estado 18 meses con ellos, dice la palabra, enseñándoles la palabra de Dios. Así que Pablo estaba consolando a aquellas personas y consolándose a sí mismo y consolándonos a nosotros a través de esta carta a los corintios. Pero tenemos
este tesoro en vasos de barro, y de verdad que somos vasos de barro en manos de un alfarero que sabe perfectamente qué vajilla está construyendo en su iglesia. Una vajilla útil para verter gracia sobre el resto del mundo. Estamos sostenidos por Dios, desde luego. Pablo tampoco rehuyó del dolor, se puede ver en Hechos especialmente. Y la verdad es que pienso que Pablo dio gloria a Dios en no rehuir de ese dolor. Y demostraba que era imitador de Cristo, como decía él mismo de sí mismo. No sé si recordáis ese versículo en que llamaba: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y es cierto que él entendió, aunque imagino que no fue un proceso fácil, porque él partía de un entendimiento de la realidad y de una cosmovisión totalmente diferente. Él era fariseo de fariseos. Pero el Señor lo fue moldeando y le dio revelación suficiente, y él tuvo la humildad de volverse hacia Él y de aprender de todo lo que Dios le fue enseñando en esos procesos. Y el Espíritu Santo le dio palabra para que nosotros hoy también seamos consolados. La vida eterna es evidente cuando miramos con ojos sinceros a aquel que está sufriendo y está dando testimonio de Dios. Si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, sería fácil que muchos renunciaran a su fe, a su testimonio, y sin embargo Él nos sostiene. Pensaba en que todas estas reflexiones pueden parecer un poco apología del sufrimiento, ¿no? Como que los cristianos estamos deseando sufrir para poder demostrar que somos hijos de Dios realmente, y nada más lejos. La palabra también dice que Dios tiene para nosotros planes de bondad y no de calamidad. Dios quiere para nosotros lo mejor, pero este mundo está muy estropeado y hace falta que Él lo arregle. Y ese plan ya está en marcha. Está en marcha desde el día en que habló con Noé, luego habló con Abraham, levantó un pueblo. Ese plan está en marcha y nosotros sabemos que llevará a buen puerto. El que empezó la buena obra será fiel en terminarla. Y pensaba que el único que puede arreglar todo esto es Jesús, por supuesto. Pero Él no lo quiere arreglar solo, sino que soberanamente ha decidido que todos nosotros nos moldeemos a su imagen para que seamos parecidos a Él. Él nos hizo a su imagen y semejanza, y ese es su propósito para nuestra vida, que reflejemos su gloria, que tengamos una relación cercana con Él. Y sé que muchos hemos sufrido este año que acaba de terminar, que muchos estamos sufriendo procesos difíciles. Pero si todos estos procesos nos ayudan a parecernos un poco más a Cristo, a poco que pensemos es una bendición para nuestras vidas y es un regalo que podamos reflejar la gloria de nuestro Señor. Hablaba antes de empezar el culto que hay un versículo también de esta carta. Dice Pablo que él le pidió hasta 3 veces a Dios que le quitara el aguijón. No sabemos qué aguijón es, no sabemos qué problema tenía Pablo, pero sabemos que Dios le dijo: bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en mi debilidad. Esta frase que hay veces, como decía Patro, que no apetece escucharla porque estamos doliéndonos y estamos en proceso de aceptación muchas veces, otras de rebeldía. Esta frase es totalmente cierta. Bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Es sorprendente y es milagroso que el Señor haya elegido personas como tú o como yo para reflejar su gloria. Yo de verdad que no creo que sea digno de ello, y sin embargo Él me imputa sus obras para que yo pueda reflejar su gloria. Le pido a Dios que nos acompañe, que nos siga sosteniendo en todos estos procesos difíciles, porque este año vendrán retos nuevos. Le pido también que podamos disfrutar de la alegría de un nacimiento como la nieta de Patro y de Mario, que podamos disfrutar de que a Tamar le den
un trabajo más cerca y poderlo disfrutar aquí más veces. Le pido a Dios que podamos vivir todas estas cosas juntos y sobre todo que podamos sentir su presencia y su bendición en todos estos procesos. Que el Señor nos moldee conforme al propósito que tiene para nuestras vidas y que nos dé suficiente capacidad para entenderlo. Que el Señor os bendiga y que el Señor esté con vosotros cada día de vuestra vida. Amén. Amén.